Hola, ¿cómo están? En la mayoría de los casos en que los niños y adolescentes tienen celular propio, cada vez que se mandan una macana, la medida de castigo, de reprimenda, de sanción por excelencia es quitarles el celular. Si mintieron, se les saca el celular. Si no cumplieron con algo que habían prometido, se les quita el celular. Si ocultaron la nota de una evaluación, se les quita el celular. Si se sacan una nota baja, si no se eximen en ciertas materias en la libreta de calificaciones, si traen de la escuela alguna notita con un llamado de atención negativo, si a nivel secundario traen alguna ficha, algún apercibimiento. Insisto, la medida tomada por excelencia por la mayoría de los papás es sacarles el celular. Cuando me plantean esto, suelo preguntar, ¿y cuál es el sentido? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que vos pretendés con esto? Más allá de castigarlo, porque sabés que quitarle el celular le va a doler. Fuera de esa realidad, ¿qué viene después? ¿Cuál es el propósito? Y en la mayoría de los casos me encuentro con papás que arquean la boca hacia abajo, hacen gestos y no, qué sé yo, no sé, es como que es lo primero que se me ocurre porque le va a doler. Entonces vos tenés la idea de que si haces algo que a él le duela, va a reaccionar de manera positiva. Como que, por ejemplo, lo venís entrenando y le venís enseñando que si alguien lo agrede, a alguien le falta el respeto, se tiene que defender de palabra y no a las piñas, que si alguien le pega, tiene que defenderse de palabra y no devolviendo de la misma manera. O sea, ¿cómo venís manejando ese tema como para que ahora el planteo sea: hizo una macana, le saco el celular porque sé que eso le va a doler? Y a veces entramos en conversaciones y en intentos míos por hacerlos pensar, por hacer que se den cuenta de ciertas cuestiones. Estoy hablando de los papás. Y a veces logramos que puedan posicionarse de manera diferente, como, claro, no lo había visto desde ahí. Porque convengamos que cuando un niño o un adolescente hace una macana, lo que llamamos macanas, o tiene algún tipo de conducta o de actitud negativa, indiscutiblemente eso requiere de un llamado de atención, pero no de una medida como vengativa. Hiciste tal cosa, tac, tomá. Porque eso es de alguna manera lo que también les estamos enseñando a ellos y es lo que van a practicar y es lo que van a poner en juego cuando se vean ante ciertas circunstancias. Entonces, cuando sucedió una actitud o una conducta que es negativa y tenemos que tomar una medida, lo primero que hay que hacer es sentarnos a conversar respecto a eso que pasó. ¿Por qué? ¿Por qué vos hiciste tal cosa? ¿Por qué no hiciste tal cosa? Y ver de qué manera, incluso hasta a ellos mismos, cómo se les ocurre que sería la forma correcta de reparación de eso, porque las situaciones negativas, las conductas negativas, deben servir para aprender, para que eso desencadene algo que haga que la próxima vez que se vean en una situación similar, actúen de manera diferente. Porque además es bastante común que cuando la penitencia es sacarles el celular, cuando estamos como demasiado enojados, hasta decimos, mira, no vas a tener celular durante un mes.
y después no podemos sostener eso. Y cuando bajamos una penitencia o decimos te quedás sin celu por una semana y no lo cumplimos, pasamos a ser un par de padres totalmente inconsistentes, incoherentes, y no somos creíbles. Por lo tanto, no solo no los estamos invitando a que no hagan macanas, sino que estamos siendo hasta motivo de que se burlen o se rían de nosotros, porque saben que nos tienen en un puño, porque hagan lo que hagan, nosotros les ponemos una penitencia y no la sabemos sostener, o no cumplimos literal lo que le dijimos que íbamos a hacer. Esto en el mejor de los casos, y en el peor de los casos también tenemos una mamá que opina de una manera y un papá que opina de otra, una mamá que pone una penitencia y un papá que la levanta, o al revés. Y los chicos están en el medio y realmente nos tienen a todos en un puño porque siguen haciendo lo que quieren, porque saben que ni siquiera somos consistentes cuando les ponemos una penitencia o tomamos algún tipo de medida de disciplina, en un intento de disciplina, que en realidad no hacemos nada en relación a esto y a intentar disciplinarlos. Y cuando hacen algo que no corresponde, la medida a tomar de nuestra parte tiene que ser primero directamente proporcional a la macana que se mandaron, y además tiene que haber una asociación, porque está bueno que yo le saque el celular a mi hijo si mi hijo, por estar con el celular un montón de horas al día, dejó de hacer algo. Si lo que está haciendo negativo y que consideramos una actitud o una conducta negativa tiene que ver directamente con el celular, sí es una buena medida sacárselo, pero en realidad no es un te saco el celular y así como que nos manejáramos en cuanto a la ley del talión o a esto de la represalia, porque no somos un par de amigos que nos estamos peleando o estamos discutiendo. Tenemos que ser una mamá y un papá que pongamos límites, que eduquemos a nuestros hijos y que a la hora de hacerlo, de educarlos y de criarlos, seamos consistentes y seamos coherentes y estemos en concordancia uno con el otro. Y en realidad, en cuanto al te saco el celular, ni siquiera debería ser necesario llegar a esa instancia, porque desde el preciso instante en que tuvimos la no brillantez de poner una pantallita en sus manos, ese ponerles esa pantallita en sus manos debió ir desde el minuto cero con un combo de reglas, así como cuando nos ponemos a jugar un juego de mesa y antes de jugar este juego de mesa vamos a leer las instrucciones, vamos a leer cómo se juega. Cuando ponemos un celular en la mano de nuestros hijos, eso tiene que ir con un reglamento, tiene que ir con un manual de instrucciones, que si cumplen al pie de la letra, vale y permanece, pero que si no, se hace algún tipo de modificación. Si es necesario llegar al punto límite de sacarles el celular, bueno, que no es lo ideal, porque una vez que se lo pusimos, se supone que nosotros fuimos lo suficientemente inteligentes, sensatos y con sentido común como para poner en mano de nuestros hijos un celular. Entonces, parte de lo que ellos hagan o dejen de hacer con ese aparatito, indiscutiblemente, es una responsabilidad nuestra. Y muchas veces pasa que cuando los papás toman una medida y retan a sus hijos, reprenden a sus hijos, toman algún tipo de medida, lo hacen con culpa. Lo hacen con culpa porque, la verdad es que me siento re mal, hasta me terminé llorando yo porque le dije tal o cual cosa. Y en esos casos suelo plantear, a ver, ser mamá o ser papá necesariamente implica ser jodidos, así, textual. Porque una mamá o un papá
que tienen que criar y tienen que educar, que implica un poner límites, un decir esto se puede, esto no se puede, podés pero hasta acá, de acá para allá no, y esto de ponerlos en un encuadre y bajarles normativas, bajarles leyes, bajarles normas y ser coherentes, y que esto tiene que ver con desde el minuto cero, criarlos y educarlos en la idea de que no todo es como quieren, cuando quieren, dónde quieren y cómo quieren, sino que a la batuta la llevamos los papás, que somos los adultos en esta cuestión, porque no estamos en el mismo escalón, porque no somos pares. Y si yo te digo algo a vos, no es que, ay, bueno, vos me decís lo mismo a mí porque yo te lo dije. No, 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 mi amor, no estamos en el mismo nivel. Vos sos el hijo, yo soy la mamá, yo soy el papá. Vos sos la hija, vos sos la niña en esta estructura familiar y nosotros somos los papás adultos. ¿Sí? Muchas veces he hecho este gesto. No estamos así, en todo caso están los amigos, pero así deberíamos estar los hijos y los papás, bien separados en dos mundos diferentes que no funcionan en paralelo. Entonces, cuando los papás que creen que si les dan todos los gustos, que si sucumben a todos sus caprichos, sus berrinches o lo que fuera, los están amando con toda el alma, totalmente equivocados, porque eso es amor mal entendido, cuando ponen una penitencia, cuando tomaron valor, coraje y pusieron una penitencia, se sienten mal porque resulta que la nena llora, que ahora me gritó que me odia, que soy la peor madre del mundo y yo no lo puedo resistir. Cuando ese tipo de situaciones se dan, es indiscutible que están evidenciando que esa mamá o ese papá no están en condiciones óptimas de ser una mamá y de ser un papá. Por lo tanto, el hijo que críen o eduquen no va a ser una persona maravillosa, una persona de bien, equilibrada, que sepa gestionar sus emociones, que sepa poner en palabras lo que piensa, lo que siente. No lo van a lograr porque están a cargo de papás que no están maduros como para ejercer una paternidad, una maternidad sanas. Y pasa muchas veces que cuando alguien se anima, porque está bien posicionado, a tomar una medida para con su hijo, porque se mandó un macanazo y tiene que vivir una consecuencia, el entorno, que pueden ser abuelos, tíos, pero pueden ser vecinos, amigos, vienen con el discurso de, ay, ¿cómo se te ocurre? ¿No fuiste demasiado agresivo? Y entonces el que actuó bien se termina sintiendo culpable y el que está haciendo las cosas mal está totalmente convencido de lo contrario. Hace unos días encontré este videíto que cuando empecé a leer los comentarios dije, wow, esto es como para desatar ese intercambio entre los que accedían al video y comentaban y los que iban respondiendo a esos comentarios. Fíjense. This lovely lady is my 10-year-old daughter, who has, for the second time this school year, been kicked off the school bus due to bullying another student. Let me make this extremely clear. Bullying is unacceptable, especially in my household. Friday, when my daughter brought home her paperwork for her bus suspension, she said, "Daddy, you're gonna have to take me to school next week." As you see this morning, she is learning otherwise. A lot of children today feel that the things their parents do for them is a right and not a privilege. So today, my beautiful daughter is going to walk 5 miles to school in 36-degree weather. I know a lot of you parents are not going to agree with this, but that is all right, because I'm doing what I feel is right to teach my daughter a lesson and to stop her from bullying. ¿Qué tal? Me pregunto cuántos de ustedes habrán dicho, ay, por Dios, qué padre desgraciado. ¿Y cuántos habrán dicho, wow, a mí no se me hubiera ocurrido o está bien? Bueno, ustedes fíjense que según cuenta este papá, su hija
fue suspendida del transporte escolar por hacer bullying a los compañeros. O sea, no es una nena que copió en una prueba, que ocultó una nota baja. Es una nena que hace bullying a sus compañeros en el transporte. Entonces es suspendida. Y en vez de que los papás digan, ay, pobrecita, e ir y saltarle a la yugular al transportista por desgraciado y por haber tomado una medida contra su hija maravillosa, fíjense la postura de ese papá. Cuando la hija va y le dice, pasó tal cosa y la semana que viene me vas a tener que llevar a la escuela, y el papá le dice de ninguna manera. Y la hace caminar. Según cuenta, 8 kilómetros son 80 cuadras, con 1 grado de temperatura. Bueno, a ver, hay deportes de invierno. Si la lleváramos a la montaña a esquiar, no estaríamos fijándonos que, fueron a la montaña en pleno invierno y están en la nieve. No nos fijaríamos en eso. Pero en un caso como este, más de uno dirá, ¿cómo la va a hacer caminar si hay 1 grado de temperatura? La nena está abrigada. La nena está vestida, no la hace caminar en ropa interior con 1 grado de temperatura. Y él la va acompañando, la sigue con el auto. Por lo tanto, cualquier inconveniente que la nena tuviera, él está ahí. Pero le está haciendo vivenciar una consecuencia seria respecto a una actitud seria que viene teniendo y no saltó en contra de la persona que tomó la medida de no llevarla, de suspenderla en el transporte. Y tiene una actitud, desde mi lectura, magistral. Porque está haciéndole ver que si la suspendieron en el transporte por lo que está haciendo, no va a conseguir el beneficio, la comodidad y el confort de ser llevada por su papá en el auto a la escuela. Va a tener que ir caminando. Entonces esa nena es muy probable que frente a esa actitud del papá piense y diga, epa, mirá la consecuencia. Primero, me suspenden en el transporte. Y segundo, mi papá es como que avala de alguna manera la actitud que tuvo el transportista y miren cuál es el precio que tengo que pagar. Ese es un papá que está educando. Ese es un papá que muy probablemente esté siendo coherente con lo que pregona a la hora de criar y de educar a su hija. Entonces hoy yo les propongo detenerse a pensar, porque venimos gestando nuevas generaciones bajo modelos de crianza, estilos educativos que están totalmente errados, porque se pregona y se cree que amamos a nuestros hijos y en las acciones, en las medidas que tomamos, estamos demostrando lo contrario. Y mientras no seamos capaces de darnos cuenta de eso, vamos a seguir gestando niños que no se perfilen precisamente como buenas personas.